Capítulo 03. Prueba de clase. Las chicas se habían adelantado, charlando sobre clubes y otros temas no relacionados, mientras que Hirata y yo caminábamos detrás de ellas. Entonces, Kagami-kun, ¿decidiste unirte a algún club después de todo?, preguntó Hirata. No realmente. Ninguno de los clubes apeló a mí. Oh, eso es una lástima, supongo. Presenté una solicitud para el club de fútbol. Los senpais también parecían ser muy amigables. Asentí y nos deslizamos en un cómodo silencio. Hirata continuó caminando hacia adelante, mirando aparentemente a la nada frente a él. Oye, Hirata, ¿puedo pedirte un favor? Hirata pareció estar momentáneamente aturdido por el hecho de que había iniciado la conversación, pero sin embargo sonreí y agradecí la sugerencia. ¡Claro! ¿Qué te preocupa, Kagami-kun? Puedes llamarme Ren. No hay necesidad de ser tan formal. Está bien entonces. Puedes llamarme Yosuke entonces, dijo Hirata alegremente. Después de unos segundos de silencio, finalmente hablé. ¿Notaste algo raro en el punto de sistema? Hirata me miró con ojos preocupados. Mi suposición fue correcta. Hirata era un individuo perceptivo e inteligente. Definitivamente se habría puesto al día con alguna travesura que era el llamado sistema de puntos. Después de pensar por unos momentos, Hirata habló. Ciertamente lo he hecho. Parece muy poco probable que la escuela esté dispuesta a gastar tanto dinero en cada estudiante. Me preocupa. No creo que muchos de nuestros compañeros de clase hayan realmente entendido eso. Parecen pensar que obtendrían 100.000 puntos independientemente de lo que hagan. Me da miedo, tal vez no sea así. Parece que tú también lo has notado, Ren. Sí. Sin embargo, parece que he llegado a una conclusión lógica. Los ojos de Hirata se abrieron ante mi comentario. ¿Quieres decir que has descubierto con éxito el sistema de puntos? Tengo una teoría, pero dudo que esté equivocada. Con eso, comencé a explicar el sistema de puntos que había ideado entonces. Parecía que Hirata estaba extremadamente confundido en un punto, pero después de algunas explicaciones, parecía que se había dado cuenta de lo que estaba tratando de transmitir. Eso parece una buena posibilidad, Ren. Pero, ¿puedo preguntarte cómo averiguaste esta información? Me preguntó Hirata. Fue una obviedad, de verdad. Creo que Chabashira-sensei dejó varias pistas en su discurso de apertura de la clase. Además, mi descubrimiento de la cámara escondida en la parte de atrás de la clase también pareció cumplir el propósito. Hirata estaba pensando mucho. Entendí que sería difícil para él. Este podría ser un punto de inflexión importante en nuestras vidas futuras en ANS. Si Hirata, como líder y mediador de clase, no puede resolver este problema con bastante comodidad, diría que no es apto para liderar la clase 1D. ¿Qué recomiendas, Ren? ¿No deberíamos informar a la clase de tus sospechas y tratar de ayudar a todos a salvar sus puntos? Realmente no quiero sobresalir. Serías la mejor persona para transmitir la información a la clase. No quiero que me presten más atención de la que ya tengo. Entonces me estás pidiendo que me atribuya el mérito de descubrir el sistema de puntos. No puedo hacer eso, cuando sé que fuiste tú quien lo descubrió minuciosamente. No es gran cosa. Como dije, fue una obviedad. No me tomó mucho tiempo. Hirata siguió mirándome fijamente durante un rato, luego giró la cabeza y dejó escapar un suspiro de exasperación. Está bien. Informaré a la clase sobre esto mañana a primera hora. No. Hirata se sorprendió de mi contradicción. Pero me acabas de pedir que lo comparta con el resto de la clase, ¿no es así? Quiero esperar un rato. Por si acaso, mi suposición es incorrecta, nuestros compañeros de clase te culparán por actuar de manera estricta, cuando fácilmente podrían haber gastado todos sus puntos. No puedo permitir que mis compañeros de clase pierdan la confianza en su líder. Además, quiero ver el comportamiento de nuestros compañeros de clase en el transcurso de las próximas 2 semanas. No veo por qué necesitan algo así como una advertencia solo para que presten atención en clase.
Debes estar naturalmente atento. Hirata permaneció en silencio ante mi razonamiento. Trató de procesar la información que le había arrojado. Parecía un poco tenso ante la idea, pero se enderezó pronto. Hecho. Le informaré a la clase más tarde. ¿Cuándo crees que debería dejarlo abierto a la clase? A mediados o finales de mes, tal vez. Alrededor del 20 al 25 de abril. Hirata sintió ante mis palabras, y continuamos de regreso al dormitorio en un cómodo silencio. Las siguientes 2 semanas no parecieron mejorar para la clase 1D. Sudo seguía durmiendo en clase, Ike y Yamauchi comparaban el tamaño de los senos de todas las chicas de la clase, Koenji se admiraba en el espejo y se peinaba. En general, el resto de la clase no parecía estar muy atento. Hirata me miró y me dio una confirmación no verbal de que daría la información hoy, ya que nadie en la clase parecía haber entendido nada. Cuando terminó la clase, Hirata se puso de pie y se dirigió al frente de la clase. Todos, tengo un anuncio muy importante que realizar. Sugiero escuchar. Chabashira Sensei se detuvo en la puerta, bastante interesada. Toda la clase se volvió para mirar a Hirata. Incluso Sudo, Ike y Yamauchi, a quienes se les había dado colectivamente el nombre de Idiot Trio, se volvieron y se detuvieron para escuchar. Por eso no quería ser yo quien revelara la información. Durante esos tediosos 10 minutos, serías el principal centro de atención en el salón de clases. ¿Qué pasa, Hirata Boy? Te sugiero que termines esto rápido. Después de todo, es de mala educación hacer esperar a las chicas mayores, dijo Koenji, moviendo su cabello a la par de su declaración. Te prometo que no tomará mucho tiempo, Koenji-kun, dijo Hirata, pero es de suma importancia. Se trata del sistema de puntos que la escuela nos ha impuesto. Varias cabezas se volvieron con curiosidad ante la declaración de Hirata. La mayoría de ellos estaban absolutamente estupefactos, mientras que unos pocos parecían tener algún tipo de idea sobre lo que Hirata iba a decir. El que me llamó la atención fue sin embargo, mi vecino a mi derecha, Chiaki Matsushita. Ella parecía ser la menos perturbada por este desarrollo. Se sentía como si tal vez ella sabía lo que estaba pasando. Hirata le dio una mirada por un segundo, antes de continuar. Era un poco escéptico cuando se trataba del sistema de puntos. Se siente tan fuera de lugar obtener 100.000 yenes cada mes. ¿No ha pasado este pensamiento por la mente de alguien? Ve al grano, Hirata. Gritó Ike con impaciencia. Algunas de las chicas le lanzaron miradas repugnantes. Hirata, sin embargo, continuó con una sonrisa. Definitivamente, Ike-kun. Lo que quise decir es que no creo que obtengamos 100,000 puntos el próximo mes. Deja de jugar conmigo. ¿Qué quieres decir con que no obtendremos puntos el próximo mes? Gritó Sudo, causando que la mitad de la clase se estremeciera ante esta ira. Eso no significa que no obtendremos ningún punto, podríamos obtener menos puntos, es lo que estoy diciendo. Creo que todas nuestras acciones están siendo monitoreadas. Nuestro comportamiento, la excelencia académica, las actividades físicas, todo se toma en cuenta cuando se nos otorgan los puntos privados. ¿No crees que es bastante sospechoso que Chabashira Sensei no reprenda a ninguno de nosotros por actuar fuera de orden en clase? En mi opinión, es muy sorprendente. Solo tendría sentido si este fuera el caso. También se han puesto en contacto con mis superiores en el club de fútbol, y se han negado a darme ninguna información sobre este tema. ¿Por qué no estarían dispuestos a dar ninguna información? Ocultas información solo si vale la pena ocultarla. Creo que definitivamente hay un sistema más profundo de lo que entendemos todavía. La clase se quedó en silencio y hubo susurros frenéticos en toda la clase, tratando de digerir la situación. Chabashira Sensei, después de haber escuchado las palabras de Hirata, se rió para sus adentros y salió de la clase. ¿Qué debemos hacer entonces, Hirata-kun? Preguntó Ansan con nerviosismo. Yo recomendaría primero prestar atención en clase. Si alguno de ustedes se ha dado cuenta, hay una pequeña cámara alojada en la parte de atrás de la clase. Toda la clase se giró para mirar y se quedó sin aliento ante el dispositivo de aspecto discreto que registraba cada movimiento desde la parte trasera del salón de clases. Probablemente lo usan para estar pendiente de nosotros. Arreglar nuestro comportamiento debe ser una prioridad.
obtener buenos puntajes en las pruebas y asegurarse de escuchar atentamente y tomar notas, todo esto se incluye en los valores de un estudiante modelo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de esto, Hirata? Tal vez obtengamos 100,000 puntos el próximo mes de todos modos, preguntó Yamauchi. Siempre existe esa posibilidad, Yamauchi-kun. Sin embargo, no creo que esté de más tomar algunas medidas de precaución por si acaso. Es beneficioso para nosotros y también es para el bien común. Hirata razonó un argumento bien jugado, y Yamauchi se quedó en silencio ante esta respuesta. Creo que lo que dijo Hirata-kun es correcto, intervino Kushida. Esto fue genial. Kushida fue vista como un ángel en la clase. Podría involucrar a toda la clase en el plan. Debemos actuar como estudiantes modelo y asegurarnos de no perder más puntos en el futuro. Ninguno de los estudiantes en clase pudo refutar más la declaración de Hirata. Incluso Sudo, que parecía bastante enojado por el giro de los acontecimientos, cumplió con la solicitud de Kushida. Este era el poder que ejercía Kikyo Kushida. Definitivamente sería útil más adelante. La clase terminó y todos los estudiantes se fueron a las actividades del club o salieron con sus amigos, discutiendo el nuevo sistema de puntos. Esperé un poco más para irme y tuve que rechazar a Sato-san, Inogashira-san y Karuizawa-san en sus intentos de caminar a casa conmigo. Pronto, vi a Hirata girarse para mirarme y salimos juntos de la clase. ¿Cómo lo hice?, preguntó, después de asegurarse de que no lo oyéramos. Perfecto, respondí, esto es lo que la clase necesitaba. Un empujón en el sentido correcto. Fue una buena decisión dejarte hablar. Sin embargo, todavía me siento mal por atribuirme el mérito de haberlo descubierto, dijo Hirata. Está bien, dije con una sonrisa, no habría podido hacerlo de la forma en que lo manejaste. Hirata se despidió de mí y se dirigió hacia la cancha de fútbol, mientras yo decidí regresar a mi habitación. El estado de ánimo de la clase había mejorado mucho al día siguiente. Varios estudiantes más estaban prestando atención en clase ahora. Ike-kun y Yamauchi-kun también estaban tomando notas. Sudo, aunque no tomaba notas, al menos no dormía, y esto fue una gran mejora. Era el 30 de abril. Un día más, y podría confirmar todo el sistema. El primer día de cada mes, se deben agregar puntos a la cuenta de cada estudiante. Yamashira Sensei entró en clase, con una mirada solemne en su rostro. Tendremos una prueba sorpresa hoy. Guarda tus libros. La clase se alborotó. Varios estudiantes entraron en pánico al pensar en la prueba. Por supuesto, nadie había estado estudiando adecuadamente, y mucho menos dar una prueba. Eso es tan injusto, Sae-chan Sensei. Gritó Ike, no puedes lanzarnos una prueba de repente. Por supuesto que puedo, todos ustedes son estudiantes, deben estar preparados para todo tipo de situaciones difíciles, respondió bruscamente Yamashira Sensei. Sin embargo, estas marcas no se reflejarán en sus calificaciones finales, por lo que puede tomar esta prueba con calma. La clase suspiró aliviada y decidió tomar la prueba a la ligera. Yo, Kagami Ren, sin embargo, tenía planes diferentes. Los tiempos de esta prueba me alertaron. Había una razón específica por la que Sensei había elegido el 30 de abril como fecha del examen. Parecía un poco sorprendente que ella no tomaría esta prueba más tarde, digamos en la primera semana de mayo. La mayoría de las pruebas se realizan en la primera semana del mes. Dirigirlo bien el último día parecía demasiado fuera de lugar. ¿Debo tomarme la prueba en serio? ¿O debería hacerlo a medias? ¿O tal vez debería obtener un puntaje promedio? No estaba muy seguro de las capacidades académicas de mi clase, así que no podía saber cuál sería el puntaje promedio. Como se pasaron las pruebas, decidí obtener 80 puntos en la prueba. Parecía una buena puntuación. No demasiado alto, no demasiado bajo. Era una medida necesaria para ocultar las habilidades de uno en esta escuela, por lo que he visto. El sistema de puntos, siendo como es, lo pidió. Mantener un arma oculta siempre te serviría al final. La prueba fue una basura absoluta. Podría resolver todo el artículo en mi cabeza. Mientras continuaba escribiendo las respuestas, omitiendo las fáciles solo por diversión, noté algo por el rabillo del ojo. Chiaki Matsushita acaba de borrar una respuesta correcta en su papel y escribió una incorrecta. ¿Fue un error tonto?
No, no lo creo. Había acertado en una de las preguntas más difíciles. Ella estaba bajando su puntaje a propósito para alcanzar un cierto promedio, al igual que yo. Estaba bastante sorprendido de que alguien de mi calibre pudiera estar en esta escuela. ¿Era ella el otro estudiante de la que hablaba Nagumo? No podría estar seguro. Independientemente, entregué mi trabajo en la marca de 45 minutos y salí del aula. Capítulo 04. Revelar. Me desperté en un estado bastante malhumorado el día 1. Después de vestirme procedí a revisar mi teléfono móvil en busca de puntos privados. Previamente había comprobado anoche que tenía exactamente 76.347 puntos a mi nombre. Solo tenía 83.447 puntos hoy por la mañana. Eso significa que había recibido solo 7.100 puntos este mes. Para ser honesto, no esperaba que mis puntos cayeran tan bajo. Había estado prestando atención en clase. Lo que podría significar solo una cosa. Todos habían recibido solo 7.100 puntos en la clase 1D. El sistema de puntos privados dependía de algo más que no había tenido en cuenta. De alguna manera, todos los puntos privados de los estudiantes en una clase particular están vinculados. Aunque Hirata, Horikita, Yukimura y yo habíamos prestado atención en las clases, el comportamiento de los otros estudiantes también había provocado nuestra caída. Podía ver todo el sistema frente a mí como un mapa. Estaba claro para mí ahora. Definitivamente había algo llamado puntos de clase que no había tenido en cuenta. Sin embargo, el hecho de que a pesar de que toda la clase había estado atenta las últimas 2 semanas, nuestros puntos aún habían bajado 92,900 puntos. Si Hirata no hubiera advertido a la clase que permaneciera atenta, es posible que no hubiéramos recibido ningún punto este mes. Miré la hora y me fui a clase antes de que fuera demasiado tarde. Había un ambiente mixto en la clase. Algunos estudiantes fueron consumidos por el pesimismo, mientras que otros como Ike-kun y Bamauchi se quejaron frenéticamente. Yamauchi-kun se quejaba y gritaba frenéticamente sobre cómo habían recibido menos puntos. Después de confirmar con Hirata que él también había recibido exactamente 7.100 puntos, me senté en mi escritorio, aparentemente perdido en mis pensamientos. Chabashira Sensei entró en clase al sonar la campana. Sensei, comenzó Ike, no recibimos la cantidad correcta de puntos para este mes. ¿Cuándo llegarán el resto de los puntos? La escuela no ha cometido ningún error. Todos sus puntos ya han sido distribuidos, respondió Sensei. Pero se suponía que íbamos a recibir 100,000 puntos, intervino Yamauchi, seguramente ha habido un error. Todos obtuvimos solo 7,100 puntos. Chabashira Sensei miró hacia el escritorio del profesor y suspiró bastante fuerte, para que todos en la clase lo escucharan claramente. Patético. ¡Qué idiotas! Hubo un momento de silencio ante el duro comentario de Chabashira Sensei. Cuando el silencio continuó, Hirata fue quien finalmente lo rompió. Sensei, creo que todos estamos muy confundidos por el giro de los acontecimientos. Nos ayudaría mucho si pudiera explicar lo que está pasando. Ciertamente. Explicaré lo que está pasando. A todos ustedes se les ha dado la cantidad correcta de puntos. La cantidad exacta de puntos que se merecen. Sensei miró a la clase una vez y continuó. Un total de 92 ausencias y llegadas tardías. 323 casos de uso de teléfonos móviles en clase. Los resultados de su clase se muestran en los puntos privados que recibe. Este mes, todos fueron evaluados con un valor de 7.100 yenes. Eso es todo lo que sucedió. La clase se quedó en silencio. Podía escuchar una pluma rascando contra el papel. Miré hacia atrás para ver a Horikita escribiendo algo furiosamente. Sensei, ¿por qué no nos dijeron esto antes? ¿Realmente necesito explicar cosas como estas? Respondió Sensei. Pero hubiéramos prestado más atención si hubiéramos sabido las reglas de antemano. Sensei, intervino Hirata. ¿Por qué dices eso, Hirata? ¿Necesito especificar estas reglas? No es de mala educación usar tus teléfonos móviles o hablar durante la clase. ¿Qué te enseñaron en la secundaria antes de venir aquí? Nadie podría replicar a este razonamiento. Es porque era absolutamente correcto. Se suponía que debíamos prestar atención en clase.
No es nada que necesite ser dicho repetidamente. Chabashira Sensei continuó con su ataque verbal. Procedió a sacar un gráfico que había traído consigo y lo colgó en la pizarra. Puntos de clase. Clase A, 960. Clase B, 850. Clase C, 640. Clase D, 71. Puntos de clase, ¿eh? Mi hipótesis había sido correcta. Espera, hay algo mal con este gráfico. ¿Cómo pueden las otras clases tener tantos puntos? ¿Y qué son exactamente estos puntos? Preguntó Ike frenéticamente. Tranquilo Ike, déjame explicarte, lo reprendió Sensei. Estos son puntos de clase, CP. Cada clase comienza con 1000 CP, y disminuye o aumenta dependiendo de varios factores. Su CP multiplicado por 100 le da la cantidad de puntos privados, PP, que recibe cada estudiante de una clase en el primer día del mes. Su clase tiene 71 CP. Por lo tanto, todos recibieron 7100 PP este mes. Pero eso no explica por qué otras clases tienen tantos puntos. Yamauchi prácticamente gritó esto. Chabashira Sensei dejó escapar un último suspiro. Aún no lo han descubierto, idiotas. Otras clases fueron calificadas de la misma manera. Valieron más puntos que ustedes, por lo tanto, recibieron más CP. El sistema de clases es una jerarquía. Todos ustedes fueron puestos en la clase D por un tiempo. Sencilla razón. Todos ustedes son defectos. Lo peor de lo peor. Es por eso que todos ustedes están en la clase D. La verdad pareció golpear a la clase en sus rostros como un ladrillo. Toda la clase se quedó en silencio y contempló el significado de la situación. Yo, por otro lado, había decidido que los pájaros fuera de mi asiento junto a la ventana eran mucho más interesantes. Sensei sacó otro gráfico aparentemente de la nada y lo colgó sobre el gráfico anterior de Class Point. Mostró los puntajes de nuestra prueba sorpresa ayer. Parece que 80 no fue una buena elección. Era bastante alto y quedé cuarto en la clase. Hubiera esperado que una escuela como ANS tienen una puntuación media muy alta, pero como parece idiotas existen en todas partes. Koenji había empatado con Yukimura en la puntuación más alta, 90 puntos. Sin embargo, el resto de los resultados fueron mucho más deprimentes. Parece que tenemos bastantes idiotas en esta clase, dijo Sensei, que estaban estudiando en la secundaria. Si esto fuera una prueba real, 7 de ustedes habrían sido expulsados. Las puntuaciones estaban más concentradas en la mitad inferior. Ignorando a Sudo, que había obtenido unos impresionantes 14 puntos, había varios estudiantes por debajo de la línea de 30 puntos. Ex expulsado. Gritó Ike. Había anotado 25 puntos, algo que no es motivo de orgullo en lo más mínimo. No nos dijeron nada de eso. Bueno, ahora ya lo sabes. Cualquiera que obtenga un puntaje por debajo de la calificación aprobatoria en los próximos exámenes parciales dentro de 2 semanas, será expulsado. Y con eso, Chabashira Sensei trazó una línea roja por encima de Kikuchi, quien había anotado 31 puntos. Cualquiera cuyo puntaje sea igual o inferior a 31 puntos habría reprobado este examen. Sin embargo, no serás expulsado ahora. Lo real comienza en el parciales. Con ese último golpe, Chabashira Sensei despidió a la clase y abandonó la clase. Oye, Kagami-kun. Yamauchi gritó y rogó, eres inteligente, ¿verdad? Tienes puntos, ¿verdad? Te venderé mi consola por el gran descuento de 20,000 puntos. Por favor. Así que esto es a lo que la clase había descendido. Había una especie de ciclo económico que se había establecido. Los puntos se intercambiaban en todas partes, o más bien, estaban tratando de que los que habían ahorrado sus puntos los dejaran. Lo compraré por 1000 puntos. De ninguna manera. No voy a bajar de 20,000. Gritó Yamauchi, antes de dirigirse hacia el profesor para continuar con su intento empresarial. Hirata había estado tratando de calmar a la clase de su frenesí. Todo el mundo parecía haber perdido puntos. Noté que Ayanokoji-kun, sin embargo, tenía bastantes puntos, ya que Yamauchi fue a él a vender su consola. No pensé que Ayanokoji-kun sería del tipo que ahorra puntos. Desde mi primera impresión de él, era la persona más normal que jamás había visto.
Debe haber comenzado a ahorrar puntos después del discurso de Hirata el otro día. ¿O había alguna otra razón? ¿Había descubierto el sistema antes también? No parecía tan inteligente. Tuvo un puntaje promedio en la prueba sorpresa, un 61. A menos que él también se estuviera conteniendo, realmente no podía comentar. Susune Horikita también fue una estudiante capaz. Había obtenido un puntaje de 87 en la prueba, una hazaña nada fácil. Las últimas preguntas del examen fueron bastante difíciles, por lo que debe haber resuelto algunas de ellas para obtener un 87. Sin embargo, su actitud definitivamente fue un problema. Tal vez la razón por la que la habían puesto en la clase D. Espera, ¿por qué estoy en la clase D otra vez? Probablemente se debió al hecho de que me contuve en el examen de ingreso. Si mi conjetura es correcta, Chiaki Matsushita también se había contenido, y podría ser una razón principal por la que estábamos en la clase D, o tal vez se debía a mis patéticas habilidades sociales. O tal vez ambos. Aunque no creo que me quede para averiguarlo. Koenji ya se había ido de la clase, pero supuse que tenía puntos de todas las chicas mayores que seguían acudiendo a su lado en los cafés. Desde que se reveló su posición como el próximo heredero del conglomerado Koenji, había estado rodeado de chicas de segundo y tercer año. Mientras tanto, Hirata había decidido actuar en nombre de la clase. Ve Hirata, ve. Todos, no creo que sea prudente entrar en pánico y correr. En este tipo de situación, debemos mantener la calma y tratar de pensar en cómo podemos aumentar nuestro CP a partir del próximo mes. Lo primero en lo que debemos concentrarnos es definitivamente nuestra regularidad y asistencia a clase. Lo hemos hecho antes, y tal vez esa fue la razón por la que nuestro CP no bajó a 0, algunos estudiantes se estremecieron ante la idea, y lidiar con la situación actual en la mano. Todos estuvieron de acuerdo con la opinión de Hirata. ¿Qué quieres decir con la situación actual, Hirata? Intervino Miyake Akito. No sabía mucho sobre él, excepto que estaba en el Archery Club. Los próximos exámenes parciales, dijo Hirata sombríamente, debemos hacerlo bien en estos exámenes. Hay posibilidades de que las personas abandonen los estudios si sus puntajes no alcanzan el límite. ¿Qué crees que deberíamos hacer entonces, Hirata? Gritó Ike, estoy absolutamente jodido por los exámenes parciales. No tengo ni idea de lo que sucede en clase. Sí, lo mismo aquí. Intervino Yamauchi. Los que habían llegado hacia el final de la clasificación ahora estaban extremadamente asustados ante la idea de ser expulsados. Creo que debemos comenzar grupos de estudio, sugirió Hirata, todos los que obtuvieron buenos puntajes en esta prueba pueden asumir la responsabilidad de tutorizar aún fuertemente. Creo que esto tendrá tutoría de algunos estudiantes. Creo que esta será la mejor manera de estudiar para los exámenes parciales. Todos estaban de acuerdo con esta idea. Tal vez no debí sacar 80 en la prueba sorpresa. Es casi seguro que tendría que dirigir un grupo de estudio ahora. Ren, ¿estarías dispuesto a liderar un grupo de estudio? Parece que obtuviste una puntuación muy alta en la prueba sorpresa, dijo Hirata. Ahora, no tuve el corazón para rechazar a este hombre. Estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que todos en la clase aprobaran, y definitivamente podría ser mi parte para ayudar. Claro, dije, yo me encargo de un grupo. ¡Genial! Creo que Mi-chan, Yukimura-kun, Horikita-san y yo podemos manejar otros 4 grupos de estudio. Todos excepto Horikita-san estuvieron de acuerdo. Cuéntame, Hirata, no tengo intención de ayudar a nadie más a estudiar. Pueden hacerlo ellos mismos. Pero Horikita-san, obtuviste una muy buena puntuación en la prueba. ¿Seguro que puedes ayudar un poco a tus compañeros de clase? Hirata trató de presionarla. No. Déjame fuera de esto. Su respuesta nítida y decisiva hizo que Hirata la dejara en paz. Muy bien. Infórmanos si cambias de opinión, Horikita-san. Con eso, el salón de clases terminó y hubo un anuncio repentino a través de los parlantes. Kiyotaka Yanokoji de la clase 1D, repórtate inmediatamente a la sala de profesores. Toda la clase vio a Yanokoji-kun salir de la clase hacia la sala de profesores, sus miradas taladrando agujeros en su espalda. ¿Cuál fue la razón por la que había sido convocado a la sala de profesores? Se sentía extraño.
Desafortunadamente, no tenía forma de saberlo. Salí del salón de clases hacia el dormitorio, con las chicas discutiendo sobre quién podría estar en mi grupo de estudio. Continuará.